Muy bien, tengan muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por estar bien. Viernes aquí en la clase, viernes de celebración de fiestas patrias, viernes de mucho tránsito, viernes el último día laboral para muchos, ¿verdad? Así que les agradezco, siempre lo he dicho, siempre se los agradezco mucho que estén aquí en la clase, ambas, tanto la secundaria. La, la buena noticia, me quedan 38, 40 exámenes por practicar. Entonces, primeramente, yo con estos 3 días que tengo de descanso, entonces voy a terminar esos 38. Lunes estaré pasando las notas, digo yo, si me da tiempo de una vez se las voy a dar. Así que para Francisco, Danilo, Nancy, Vanessa, Mildred, Asti, qué bueno leerlos a todos esta semana, Mildred, Adela, Mildred, Nessa, Jocelyn, David, Reina, muchas gracias compañeros por estar aquí presentes. Mi llamado fue tener por lo menos el 50% de las dos clases. Entre las dos clases les conté, tengo 260 alumnos. Deberíamos, pues, pensando, ¿verdad? Deberíamos haber por lo menos unos 120, 130 alumnos. Tenemos 43, muchísimas gracias. Perdón, no me había puesto el micrófono, así que si son tan amables. Así que, perdón, no me había puesto el micrófono y tampoco, ya lo tenía prendido, pero no tenía el peluchito. Este peluchito no le había puesto el micrófono, entonces creo que por eso no se oía. Entonces, por favor, me dicen si se escucha. Adela, muchas gracias por habérmelo comentado. Bien, ya Alex dice que ya estamos listos, ¿verdad? Ya se escucha mejor. Bien, les comentaba, compañeros, que no sé, pero por el tema del que el registro de la propiedad no abrió el día de hoy, nos hicieron correr en la empresa, y toda esta semana, de verdad, compañeros, que la tuvimos todos, ¿verdad? Donde yo asesoro, la tuvimos muy, muy larga. Por esa razón, de verdad, se me había olvidado enviarles a ustedes las hojas de trabajo, la hoja de trabajo número 7. Y entonces, pues, para que la disculpa vaya acompañado de un regalito, la disculpa, pues, les hice la hoja de trabajo, compañeros, se las hice con los casos y ya los casos resueltos. O sea, ya les resolví de una vez el caso, solamente les puse ahí que es para que lo comentemos en clase y para que ustedes lo practiquen, practiquen y practiquen. Si no estoy mal, son 6 casos los que vienen ahí con su primer testimonio, su testimonio especial. Vienen casos ya resueltos con sistema de fotocopias, por el sistema de compulsado, por el sistema transcrito, literal. Viene ahí el pago de los impuestos, cómo debe pagarse el impuesto, la firma, sello. Ahí en esa hoja de trabajo número 7 van a encontrar ustedes la parte práctica de su examen. Exactamente así, los casos no los puedo variar, tienen que ser parecidos, similares, ¿verdad? Viene una sociedad anónima, si no mal recuerdo, viene un tema de la cooperativa, viene un tema de mandatos, y entonces ahí van a encontrar ustedes cuando van a pagar en timbres fiscales, cuando van a pagar el impuesto del IVA. Así que va la hoja de trabajo número 7. Ya no me dio tiempo, porque ahorita se las acabo de enviar, ya no me dio tiempo de ver los comentarios de clases, uno o dos que me hicieron el favor de decirme que ya, pero con que ustedes me lo digan aquí, uno de la L y uno de la M que me diga que ya lo recibieron, pues yo estaré más tranquilo, porque ya podré estar seguro que ustedes este fin de semana
y antes de irse a ver su desfile y de la celebración de las fiestas patrias, van a por lo menos ver la hoja y ya luego van ustedes a empezar a practicar, a practicar y a practicar para que de alguna manera se les vaya quedando ese tema, ¿verdad? Em, Como les comenté, he corrido mucho, pero me hubiera gustado, me hubiera gustado, se me olvidó traer el examen, los dejé en mi carro, pero hay un examen que tiene los 30 puntos, excelente trabajo, excelente nota. El día lunes preguntaré dónde, si está en la clase y dónde trabaja, porque lo más seguro es que ha de trabajar en algún bufete notarial, que ha de trabajar con este tema de notarios, porque el examen está bastante bien hecho, la parte práctica muy, muy, muy bien hecha y la parte teórica, pues también, ¿verdad? Que será mucho más fácil de calificar, las respuestas ya estaban predeterminadas. Así que, primeramente Dios, para el día lunes estaré yo dándole sus notas y hoy vamos a continuar. Miraba yo la pizarra, dije antes de borrarla, porque pretendía ya estaba por borrarla, pero dije, de repente los compañeros les voy a dejar esto por si de repente dentro de la clase va alguna pregunta dirigida a lo que hemos visto. Aquí tenemos el valor determinado, timbre notarial, 2 por millar, 0.02 por la cantidad y nos da el resultado. Aquí también dijimos valor indeterminado en timbre notarial, 10 quetzales, valor indeterminado en el primer testimonio, en los fiscales, no paga porque no debe pagar. Hablamos de los exentos, hablamos de los tasados, los mandatos general y especial, sociedad anónima 250, promesa de compraventa de bienes, aquí lo tienen, que dice bienes inmuebles, pagan la cantidad de 50 quetzales, bienes inmuebles. Aquí vimos timbre fiscal 3%, el IVA el 12%, y este fue un ejemplo de los derechos reales de la 1 a la 2, paga el impuesto del IVA, del 2 a la 3, de la 3 a la 4, 4 a 5 y así subsiguientemente dice la ley, debemos de tributar nosotros el impuesto del 3%. Así que les puse también la explicación de estas fincas. Cuando se desmembra de una finca, se van creando las nuevas inscripciones, las primeras nuevas inscripciones y entonces ahí comenzaría, ¿sí? Bien, por un momento se me fue la señal aquí. Por ese motivo creo que no escuchaban. A mí se me fue la señal, no de la cámara, sino que aquí de mi máquina se quedó congelada la imagen. Entonces, pues ya la refresqué y creo que con eso ya estamos bien. Bien. eh, Lemuel. Eh, Fíjese que no es que pague más impuesto, ¿verdad? Si lo comparamos, va a depender mucho del valor determinado, porque si ustedes se da cuenta, el impuesto notarial, o sea, el timbre notarial, jamás va a ser mayor de 300 quetzales. Entonces, vamos a estar hablando de 1 hasta 300 quetzales. Ese es el rango que va a pagar el impuesto notarial, ¿verdad? Mientras que el primer testimonio sí va a pagar mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Si usted va a pagar, por ejemplo, de 100,000 quetzales, va a pagar usted el impuesto de timbres, tiene que pagar 3,000 quetzales, porque es el 3%. Si usted de esos 100,000 quetzales va a pagar el 12% del IVA, pues tendría que pagar 12,000 quetzales. Y si fuera, por ejemplo, del 100,000, pues fuera 1,000,000 de quetzales, pues estamos hablando que va a pagar el timbre, serían 30,000 quetzales de impuesto
de timbres fiscales. O sea que en el tema del impuesto fiscal en los primeros testimonios va a estar de acuerdo al valor determinado del contrato, la cantidad determinada. Mientras que en el tema del impuesto notarial va a estar regulado en un rango de 1 hasta 300 quetzales. Esa escritura que yo le hablé de 100,000 quetzales, ¿sí? De 100,000 quetzales va a pagar de timbre notarial 200 quetzales, ¿sí? Pero la escritura que les hablé de 1,000,000 no va a pagar más de 300 quetzales. Esa va a pagar siempre 300 quetzales. O sea que dependiendo del valor determinado del contrato, para mí, yo así lo explicaría, siempre, en algunos casos no, pero siempre, siempre, en el mayor de los casos, siempre el impuesto fiscal va a ser mucho mayor. ¿Por qué les digo en algunos de los casos? Porque impuestos tasados, ya sabemos que el general paga 10 quetzales el mandato, el especial paga 2 quetzales, la sociedad anónima paga 250 y la promesa de compraventa paga 50 quetzales. Ahí ya lo tenemos determinado, ¿sí? Si la sociedad anónima, por ejemplo, fuera de 300,000 quetzales, va a pagar timbre notarial de 300 quetzales. Si la sociedad anónima fuera de 150,000, va a pagar 300 quetzales. Si la sociedad anónima fuera de 100,000, entonces va a pagar 200 quetzales. Por eso el tema es la cantidad determinada del contrato, es la que nos va a dar la cantidad que vamos a pagar de timbre notarial y de timbre fiscal. Pero el timbre fiscal, por supuesto, estamos hablando de un 3% y aquí estamos hablando de un 2 quetzales por cada millar. ¿Sí? Aquí son 3 quetzales por cada 100. Ese es el resultado. Y aquí estamos hablando de 12 quetzales por cada 100. Aquí son 2 quetzales por cada 1,000. Es más bajo el impuesto y lógicamente, vuelvo a repetir, no puede superar la parte de los 200, de los 300 quetzales que establece la ley, ¿sí? Ese es el tema del valor determinado y el valor indeterminado de los contratos, ¿verdad? Si no tienen alguna otra pregunta, solo quiero recordarles lo siguiente. Los timbres fiscales, pues yo creo que el lunes que terminemos esto, les voy a repetir cuáles son los artículos que necesito que ustedes subrayen, los artículos que ustedes tienen que estudiar, no lo tienen que leer. Yo digo estudiar porque se les tiene que quedar, las preguntas van directas, voy a tratar de que sea pregunta directa para que no tengan ustedes que estar buscando entre seis opciones. Trataré de que sea así de esa manera, pero siempre pensando en el falso y verdadero y pensando en la selección múltiple. Pero entonces la pregunta y las preguntas van a ir dirigidas, recuérdense que van a ir dirigidas sobre lo que es el impuesto del timbre y el impuesto del IVA, ¿verdad? Una pregunta pues directa, ¿verdad? En el tema de los timbres, ¿verdad? La segunda o sus siguientes, ¿sí? Compraventas deberán pagar un impuesto ustedes saben, del 3%, ¿verdad? Y lo mismo sería la primera inscripción de dominio hacia la segunda inscripción de dominio. El impuesto a satisfacer es de un 12%. Y así es el tema. Este examen va a ir prácticamente la mayoría de preguntas dirigidas no solamente del impuesto de la ley del IVA, sino que también del impuesto del timbres y papel sellado especial para protocolos. Ahí donde hemos dicho, se recuerdan ustedes, les dije algo muy especial, el artículo 6, ese me interesa mucho que lo sepan. Les dije la diferencia desde el punto de vista fiscal, tributaria, la diferencia entre el primer testimonio y el testimonio especial, pues yo les decía, ¿verdad? Que documentalmente hablando, una va en protocolo y la otra en hoja de papel bond o papel español. Pero desde el punto de vista tributario fiscal, la, la, la escritura pública debe ir en papel sellado especial para protocolos y su impuesto fiscal por cada hoja es de 10 quetzales, que se encuentra documentada o fundamentada en el artículo 6 de la ley del impuesto de timbres. Y de igual manera, en el caso del acta notarial, su impuesto es de 50 centavos por cada hoja. La escritura paga 10 por cada hoja, el acta notarial paga 50 centavos por cada hoja de conformidad con lo que establece el artículo 5, numeral 6.
Y así es como van a ir las preguntas, la mayoría de preguntas, compañeros, porque recuérdense ustedes que aquí en este examen, pues posiblemente las diferencias que pueden haber con respecto a los timbres sería dos diferencias entre primer testimonio y el testimonio especial. Dos diferencias que ustedes tendrían que escribir, dos pequeñas diferencias, ¿verdad? Las dos pequeñas diferencias, uno se entrega al Archivo General de Protocolos y otra parte interesada. Uno se entrega dentro de los 25 días hábiles siguientes y el otro no tiene plazo para su entrega, ¿verdad? Uno paga impuesto fiscal y el otro paga impuesto notarial. El testimonio especial paga impuesto notarial y el primer testimonio e impuesto fiscal. Esas son la mayoría de preguntas, ¿verdad? Que tendría que hacerse de esa forma. Y, a ver, Lemuel, que el testimonio especial es más simplificado que el primer testimonio, como se necesita leer más para determinarlo. Siento que sí, ¿verdad? Si pensamos en buscar o pensamos en la cantidad de líneas que tiene un testimonio especial con la cantidad de líneas que tiene un primer testimonio, pues lógicamente es más simple el testimonio especial. Recuérdense que el primer testimonio tiene que decir ahí la cantidad que van a pagar en timbres, cuántos timbres van a pagar, cómo se va a satisfacer, tienen que numerar los timbres, ¿verdad? Del número 1 al número 15. Eso es lo que tienen que hacer en el tema si fuera una factura, que eso ya lo vamos a platicar, si fuera una factura, pues tienen que detallar la factura, es decir, que la adjuntan al primer testimonio, por eso la redacción es más larga. Por eso, imagínense ustedes, les estoy diciendo que será sobre unos, ¿qué? 15 puntos la parte práctica y entonces estoy hablándoles a ustedes que la práctica será de 10 puntos el primer testimonio y de 5 puntos el testimonio especial. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice Lemuel, ¿verdad? Porque es más simplificado o más simple el testimonio especial que el primer testimonio. En el testimonio especial, ¿qué es lo que tienen que pensar ustedes? El testimonio especial, pues simplemente pensar en el timbre notarial y cómo redactarlo, porque ya saben que el testimonio especial es siempre, siempre, siempre para el director del archivo especial de protocolo, perdón, el archivo general de protocolos, mientras que el primer testimonio dice para entregar a parte interesada. Y todos vamos a comprender quién es la parte interesada en un testimonio, ¿verdad? Si es una compraventa al contado, pues el primer testimonio, la parte interesada es el comprador. Mientras que si es una compraventa, ¿sí? Con constitución de garantía hipotecaria, la compraventa es por abonos y con un plazo determinado, pues el primer testimonio debe entregársele al vendedor, porque ese primer testimonio le va a servir a él. Si el comprador incumple en el pago de las cuotas o de las mensualidades, pues ese testimonio es el que le va a servir a él para poder presentar su juicio ejecutivo en la vía de apremio para poder ejecutarlo. Así que ustedes ese tema lo tienen que determinar, ¿verdad? En el caso de un mandato, el primer testimonio pues tienen que pensarlo. ¿A quién le interesa tener el mandato? Al mandatario, porque ese va a ser su documento que acredita su representación. Con eso él va a demostrar que tiene facultades, qué facultades tiene, qué facultades no tiene. Ese es el tema de los mandatos. Entonces, ¿para qué le va a interesar al mandante? Una su copia es suficiente. Primer testimonio es para el mandatario. Y así pensemos también, ¿verdad? En el caso de una sociedad anónima, pues precisamente se le va a entregar a la sociedad anónima, ¿verdad? Como persona jurídica colectiva, porque a ella es la que le interesa. Y si fuera en el caso de un promitente vendedor, pues yo soy del criterio, el promitente vendedor en una promesa de compraventa, pues a él es el que le va a interesar tener ese testimonio ya inscrito para ejecutarlo en su determinado momento si la otra persona no cumple con la promesa de compraventa en la forma que se haya determinado. Ese es el tema del primer testimonio. En el examen, si ustedes tendrán que determinar a quién se lo van a entregar, ¿verdad? Ya les comenté, ustedes deberán saber. Ahí en la hoja de trabajo que les entregué hoy, ahí está a quién se le están entregando en el caso de
Ahí está el caso de una cooperativa, el caso de un mandato, el caso de una sociedad anónima, el caso de una compraventa con timbres fiscales. Y todo eso lo van a tener ustedes, pues primero lean los casos, mentalmente resuélvanlos y después leen ustedes la respuesta. Y entonces ya lo empiezan a practicar, a practicar, a practicar, ¿verdad? Y practiquen, pues para mí deberían de practicar unas 10, 15 veces un pago del impuesto notarial. Con la mentalidad ustedes hagan ejercicios mentales de si son 75,000, si son 60,000, si son 125,000, si son 130,000, rápidamente lo van a saber ustedes, ¿verdad? Les voy a permitir entrar calculadora, si se les voy a permitir. ¿Para qué? Para que hagan su operación matemática, se los voy a permitir. Pero si no quieren llevar calculadora, pues mucho más fácil la sumatoria o la multiplicación por 2, ¿verdad? Bien. Benicio Guzmán, buenas noches a todos. Buenas noches. Lemuel, la diferencia del 2 por millar es que usted paga 2 quetzales por cada 1,000. ¿Sí? Por cada 1,000 quetzales usted paga 2. En el caso del 3%, no es 3 por millar. La ley dice 3% y la ley dice del IVA 12%. ¿Qué significa? Que por cada 100 quetzales usted va a pagar 3 quetzales. Y aquí, por cada 100 quetzales, usted va a pagar 12 quetzales. Ese es el impuesto del IVA. Aquí no, aquí es 2 quetzales por cada 1,000. Usted paga 2 quetzales por cada 1,000 quetzales. Aquí paga 3 quetzales por cada 100. Y aquí paga 12 quetzales por cada 100. No nos confundamos en eso, Lemuel, en el sentido de decir el 3 por... Usted me está poniendo ahí 3 por millar. Es 3%. Aquí es 2 por millar, aquí es 3% y aquí es 12%. ¿Sí? Eh, bien, Beatriz está preguntando el tema. Yo de verdad, compañero, les voy a decir, lo voy a resolver rápido porque esto es muy rápido. Lo que tengo aquí mi... Bien. Eh, voy a borrar algo porque si no, no tengo espacio. Voy a borrar esta parte de aquí. Creo que algo limpió. Bien, lo que la compañera me dice, y es lo que yo entiendo aquí, eh, cómo el notario puede pagar el impuesto en efectivo y que su comisión sea en efectivo. Cuando ustedes ingresan a Declaraguate, dice impuesto de timbres fiscales. Luego buscan el impuesto de timbres fiscales, van a buscar compra de papel sellado, compra de timbres fiscales, o dice pago de compraventa segunda o subsiguiente. Eso es lo que dice. Entonces ustedes tienen que buscar ahí el pago de timbres. La compañera lo que pregunta es cuando se paga en efectivo. Si yo voy a ir a comprar los timbres fiscales para el efectivo, yo les decía a ustedes el ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, de 100,000 quetzales, ¿verdad? Les decía yo a ustedes, de 100,000 quetzales van a tener que pagar 3,000 quetzales. Siempre tienen que ir recordando, compañeros, por favor, recuérdense, lo dije en clase, ¿verdad? No pueden pagar timbres fiscales
en estampillas fiscales más de 3,000 quetzales. Por eso les estoy poniendo este ejemplo de 100,000, porque son 3,000 quetzales. Pueden pagarlo en efectivo. Entonces, lo que ustedes tienen que pagar son 3,000 quetzales. Necesitan 10 timbres. Ustedes necesitan 10 timbres de 100 quetzales. 10 no, 30 timbres de 10 quetzales para que les dé los 3,000 quetzales. Si ustedes compran los 3,000 quetzales, les van a dar de comisión 300 quetzales, pero les darían entonces 33 estampillas fiscales. Los 3,000 quetzales más las estampillas fiscales, que son 3, sus 300 quetzales. Ahora, lo que pregunta la compañera es si se paga en efectivo y cómo me queda el efectivo. Entonces, estos 3,000 quetzales, ustedes lo tienen que dividir entre 1.10. Nos da 2,727.28. ¿Sí? Entonces, a ese 2,727.28, 2,727.28 por el 10% de nuestra comisión, nos da 272.72, ¿verdad? Si sumamos esto, entonces 2,727.28 más 272.72 nos da los 3,000 quetzales exactos. Si ustedes suman esto, nos da los 3,000 quetzales exactos. ¿Qué es lo que ustedes le van a pagar al fisco? Cuando lleguen a pagar en efectivo, entonces ustedes van a pagar 2,727.28. Les dan sus 30 timbres de 100 quetzales y a ustedes les queda su comisión de 272.72. Eso ustedes le cobraron a su cliente 3,000. A la SAT solo le van a pagar 2,727 y a ustedes les va a quedar la comisión del 272.72 si lo quieren en efectivo. Ahora, si ustedes tienen quien les compre los timbres, estos 3 timbres, ahí sí les va a quedar 300 quetzales exactos. Al salir de la SAT, venden sus 3 timbres de 100 y les quedan 100 quetzales de comisión. Pero si lo quieren en efectivo, el tema es estar vendiendo los timbres, quién le compra los timbres, y la gente desconfía ahora con ese tema de los timbres, hay timbres falsificados, entonces por esa razón es que creo que ahora se pagan más en efectivo. Yo tengo como profesor, lo platicamos nosotros con los otros profesores, que tenemos la obligación de explicarles a ustedes el tema tal y como debe hacerse. Ya muy pocos notarios pagan el tema en efectivo, ¿verdad? Lo del impuesto del timbre notarial, cómo era, y para saber la cantidad de timbres. El impuesto del timbre notarial, aquí está, 2 quetzales por cada millar, 2 quetzales por cada millar. O sea que por cada 1,000 quetzales yo pago 2 quetzales. Y el valor determinado del contrato, ¿verdad? Porque si el valor es indeterminado del contrato, solamente vamos a pagar 10. Si el valor es determinado del contrato, a ese valor determinado nosotros tenemos que sacarle el 2 por millar. Y ya les expliqué cómo era el 2 por millar. Si es de 125,000 quetzales, pues yo sumo 125 más 125, me dan 250. Pero si ustedes lo hacen por .002, son 250 quetzales lo que a ustedes les sale. Multiplicando .002 por la cantidad determinada del contrato, y ahí está el valor que ustedes tienen que pagar. Nunca va a ser mayor de 300 quetzales, así que yo les decía y lo vuelvo a repetir, mientras no pase de 150,000 quetzales, ustedes tienen que hacer su cálculo, 300 quetzales. En el hecho de que sean 151,000 quetzales, ya dicen, ya no hago cálculos porque superó la barrera de los 150,000, entonces vamos a pagar 300 quetzales única y exclusivamente. Bien. Y en la ley del impuesto del IVA tenemos el pago del 12%,
Siempre se va a pagar el 12% del impuesto. Socio generador, tenemos el artículo 3, ya que están en las primeras. De la materia se establece el impuesto al valor agregado a los contratos grabados en la presente ley. Aquí está en la ley del impuesto, pero la verdad es que no. Déjeme encontrar pero en la ley del impuesto del timbre es donde está que debe tributarse el 12%. Bueno, todos sabemos que es el 12%, es en la ley del impuesto del timbre, y su reglamento, ¿verdad? El decreto 27-92. Está. Tienes para importar para exportación. Bueno, la verdad no lo tengo aquí, pero el día lunes le voy a dar el artículo. Ahorita no, la verdad no estoy en impuesto del timbre, está claro, pero aquí no está en los primeros, pero el IVA siempre sabemos que es el 12%, pero está en la ley del impuesto del IVA, que es el decreto 27-92, ¿sí? Eso le contesto a Lemuel. Silvana. Silvana, esos ejercicios, ¿cómo resolverlos? Silvana, les mandé la respuesta. Ahí va el caso y la respuesta completa. Así que usted dice cómo resolverlos, ya se están resueltos, ¿verdad? Yo de una vez me puse a hacerlos. Hoy que vine en la tarde, busqué la hoja, me puse a hacerlos y de una vez, como me atrasé en no entregárselos, dije mejor se los voy a dar resueltos para que ustedes puedan hacerlo de una vez, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de que entremos a ver ya el decreto 27-92? Por favor, compañeros, algo muy importante, ¿verdad? Solo 78 alumnos están conectados. Yo este lunes pasado, me puse muy contento, ¿verdad? Me dio mucha satisfacción ver la sección L, estaba bastante llena, no digamos la sección M, que estaba, pues para mí, que estaba llena. Estaba la gente sentada hasta atrás, todos los alumnos sentados hasta atrás. Yo calculé que no había menos de 120 alumnos entre las dos secciones y hoy tenemos solamente 78 alumnos. Eso me da la razón por qué no me gusta la virtualidad, pero pues como ya está fijado y determinado así en la facultad, pues tenemos que cumplir. Aparte, compañeros, que yo, gracias a Dios y afortunadamente, pues las autoridades colaboraron mucho conmigo en el inicio de este semestre, que todavía di unas mis 2 semanas, o sea, fueron 4 clases, o sea, 4 clases que di virtuales y las que eran presenciales también las di virtuales, pues afortunadamente. Entonces creo que ahora yo honestamente recibí muchos mensajes ayer de compañeros por correo, ya mi correo de Notarial Quirós, donde me pedían que fuera. Si la facultad no suspende las clases por el tema de que iba a ser fumigada el S2, yo hubiera presentado hoy. Sé las limitaciones que tenemos o los problemas que tenemos con el tránsito, pero me hubiera presentado hoy. No digamos, se los comento y todo, pues algunos lo saben. Yo el año pasado, después de mi operación, que pues lamentablemente no fue como yo esperaba, hasta ahora que ya estoy viendo una luz al final del túnel, yo el año pasado no di ni una sola clase. En el segundo semestre, o sea, en el octavo semestre, no di ni una sola clase di presencial. Todas fueron virtuales. Solo me presenté en el primer parcial y en el segundo parcial con muletas y en el examen final que ya me presenté con bastón. Pero de ahí no me presenté a ninguna clase. Y ahora que Dios me está dando la oportunidad de que podamos estar de manera presencial y que yo pueda estar de manera presencial, pues es el tema que yo quiero aprovechar de poder estar con ustedes. Adicionándole esto también, compañeros, que se dan cuenta que de manera virtual los compañeros dicen, como licenciado deja grabada la clase, mejor no. En el tema de presencialidad no hay grabación de clases. Entonces tomé la decisión, este video de hoy lo voy a borrar el día lunes,
Para los que lo quieran volver a ver y todo, lo pueden ver. El día lunes borro este video. Y así lo voy a tener que hacer. Ningún profesor deja colgado sus videos. Yo lo hacía para que ustedes lo vieran, pero en virtud se los pedí, que esperaba que hubiera la misma cantidad de alumnos. Así que yo lamento que justos pagan por pecadores, pero este video lo borro el lunes y así lo voy a hacer. El del lunes lo borro jueves y el del viernes lo borro lunes. ¿Sí? Porque si no, no voy a de alguna manera obligarles a los compañeros que estén presentes, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bien. Eh, Mire, yo entiendo, compañeros, que por el tema de los exámenes de retrasadas, pero ustedes díganme, y lo tienen que saber, digamos, cuando ustedes estudian, si preparan un día antes su examen de retrasada, un día antes no se les va a quedar, ¿sí? Un día antes del examen no se les va a quedar. Eso tiene que ser producto de ir estudiando, aunque sea media hora diaria, de media hora diaria se les va quedando. Pero si hoy en la noche, ¿sí? Se ponen a estudiar, en lugar de ir a la U, esas 3 horas de la universidad, las estudian de largo, no se les va a quedar. Entonces yo, eso sí, esa justificación, pues en algunos casos sí, ¿verdad? Pero la mayoría de casos, compañeros, no me cuadra la justificación de que por la retrasada no. Van a ver que hoy van a estar celebrando y mañana antes de las 3 de la tarde que va a ser la retrasada, entonces están dándole repaso. Así no se les va a quedar. Bien, bueno, eh, empezamos entonces, compañeros, con el siguiente tema. En el caso de la ley del impuesto del IVA, porque ya les comenté, ¿verdad? En el caso del IVA, pagamos el 12% del IVA, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pagar en el IVA? El IVA, si ustedes se dan cuenta, dice la venta o permuta de bienes inmuebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. Pero en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos dice que lo que paga el impuesto de timbres fiscales no deberá pagar impuesto del IVA. Ahí está, ahí lo dice la ley, por consiguiente, no debemos de pagar en nosotros en este caso. Dice, los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con la ley, cuando dichos actos y contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado IVA. Eso significa, compañeros, que este artículo de la ley del IVA vino a ser prácticamente reformado por la ley del impuesto de timbres cuando la ley del impuesto del timbre dice que las compraventas y las subsiguientes compraventas pagan el 3%. Dice, la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles pagan el 3% porque se le aplica la ley de timbres fiscales. Aquí en el hecho generador, el artículo tercero decía la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. ¿Qué aplicación le vamos a dar ahí? La aplicación, bueno, ya lo borré, pero es la primera inscripción de dominio hacia la segunda inscripción de dominio, esa primera a la segunda inscripción de dominio, esa paga 12%. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto del timbre dice de la segunda y subsiguientes paga 3%. La primera dice la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos paga el impuesto del 12%. Esa es la ley del impuesto. Ese es el derecho generador. Recuérdense, artículo tercero, por favor. Este artículo tienen que estudiarlo. Artículo tercero, numeral 1. Luego tenemos donde dice lo siguiente. De la fecha de pago del impuesto, artículo 4. De la fecha de pago del impuesto. Por la venta o permuta de bienes inmuebles. Perdón, Alan. Y Beatriz correctamente le dijo, es numeral 9. Gracias, Beatriz, pero es numeral 9, no artículo 9. Numeral 9 del artículo 2. Dice, de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Numeral 9 dice,
la segunda y subsiguiente ventas o permuta de bienes inmuebles. O sea, ese artículo lo tienen que leer. Todos los que yo les mencioné, ya el día lunes, cuando terminemos la ley del IVA, hoy primeramente Dios, terminamos la ley del IVA, entonces ya el lunes les voy a decir, de la ley del timbre van a estudiar esto y de la ley del IVA. Mañana voy a tener pues 3 días un poquito de más de descanso. Mañana voy a empezar a hacer una parte del examen, así el día, no el día lunes, ¿verdad? Que no vamos a tener clases. Hasta el otro viernes voy a poder explicarles yo cuáles son los artículos que deben de leer, ¿verdad? Bien, entonces, después dice en la ley del impuesto del IVA, dice por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura. Y luego, en caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública bajo la responsabilidad del comprador. Y esa responsabilidad del comprador viene prácticamente de manera paralela juntamente con una sanción, con una multa. Le van a cobrar intereses, le van a cobrar mora, le van a cobrar gastos y entonces la SAT tiene que agregarle esto. Por eso el notario debe ser prácticamente el fiscalizador del pago del impuesto y entonces al ser el recaudador deberá decirle a su cliente, usted tiene 15 días para que paguemos el impuesto. Si no pagamos el impuesto dentro de los 15 días, así lo dice, ¿verdad? Aquí dice, debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha del otorgamiento. Si el testimonio se compulsa después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente proceda, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. Eso significa que el notario dirá que el impuesto del IVA, si fueran 12,000 quetzales, que el impuesto del IVA es de 12,000 quetzales y en virtud de haberse pagado fuera del plazo determinado, se ajustaron los intereses y lo que dice aquí, intereses y mora, ¿sí? Por la cantidad de tanto, pagándose un total de tanto, ¿verdad? Bien. De ahí nos vamos a ir, compañeros, hasta el artículo 7 de las exenciones generales. Artículo 7, por favor. Exenciones generales. Artículo 7, como vuelvo a repetir, como lo dije en la ley del impuesto del timbre. Estamos viendo los artículos, ¿sí? Estamos viendo los artículos que nos interesan a los notarios, que le interesan a ustedes les interesa como futuros notarios. Eso nos interesa, porque no nos vamos por ejemplo, se me ocurre algo, los pagos por el derecho de ser miembro y cuotas periódicas a las asociaciones e instituciones sociales, eso no nos interesa, ¿sí? Definitivamente lo que nos interesa a nosotros es lo que nos corresponde. Y entonces el artículo 7, numeral 12, dice, la venta de vivienda con un máximo. Estamos hablando de las excepciones generales. ¿Qué está exento? Va a estar exento lo siguiente. La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de lotes urbanizados que incluyan sus servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados y cuyo valor no exceda a los 120,000 quetzales. Primer presupuesto. Luego dice, además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. Eso significa, compañeros, que pues de la inscripción número 1, ¿sí? Recuerdan, y les dije que este era el folio real. Entonces, de la inscripción número 1 a la inscripción número 2, aquí les dije que era Casas Sociedad Anónima. Es propietaria de esa finca. Se la va a vender a
una persona, a X persona. A esta persona tiene que pagar el 12% del IVA, porque es la primera venta, es de la 1 a la 2. Su pago del impuesto del IVA es el 12% porque es de la 1 a la 2, no le aplica el timbre. Pero dice la ley que puede haber una exención o se le va a determinar como un impuesto exento de ese pago cuando tienen que cumplir con todos los presupuestos que establecen aquí, que son prácticamente 2 presupuestos. Primero, si la venta de vivienda, o sea, la venta de vivienda, estamos hablando nosotros de una casa. Aquí estoy platicándoles de una casa. Dice, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción. La construcción de la casa no debe de exceder de los 80 metros cuadrados de construcción, ¿sí? Cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales exactos. Que no exceda de 250,000. Si el valor excede 250,000, ya no goza de la exención. Y la de lotes urbanizados, ¿sí? Lotes urbanizados significa que tengan sus calles mínimo balastradas, que tenga luz eléctrica, que tenga agua potable y los servicios básicos y esenciales que cualquier familia necesita para poder vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que establece y dice, lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados. Aquí, compañeros, no es construcción, aquí es lote el que va a comprar. Y el lote dice, sí, no excede de 120 metros cuadrados y si no excede de 120,000 quetzales el valor del contrato o el valor de la compra, ¿sí? El fundamento de los 15 días, regresamos aquí, es el artículo 4, numeral 1, en el cuarto párrafo, o párrafo 4. Ahí van a encontrar ustedes donde dice los 15 días. Y ya voy a explicar después y más adelante también algo de los 15 días, ¿verdad? Entonces, gracias muy bien, ya hicieron favor aquí. Ahora, el 7, numeral 12, es cuando no pague impuesto del IVA, pero tiene que tener esos 3 presupuestos. ¿Cómo lo demuestra el grupo familiar? Porque el que lo tiene que demostrar es el grupo familiar. ¿Cómo demuestra el grupo familiar eso? El grupo familiar lo va a demostrar con la constancia de carencia de bienes. La dan yo no recuerdo, me contaron que cambiaron el DICABI, yo tengo tiempo no ir, pero el DICABI está en el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? En la 21 calle y novena avenida, 21 calle y novena avenida, ahí se encuentra el Ministerio de Finanzas, ahí se puede obtener una carencia de bienes. Con el DPI de la persona buscan en los listados si él, ¿sí? Y su núcleo familiar, que debe entenderse, que deben de ser casados, unidos de hecho legalmente, o lógicamente pues que tengan su núcleo familiar, aún no siendo casados, pero que tengan núcleo familiar, que tengan hijos, que se demuestre que con las partidas de nacimiento que tienen hijos, entonces aunque no estén casados, aunque no estén unidos de hecho legalmente, les aplica esto porque es un grupo familiar. Ahora, si ellos solo viven juntos, pero no tienen hijos, no tienen ningún núcleo familiar, no están casados legalmente, no están unidos legalmente, por consiguiente, esa pareja no aplicaría para la exención que establece la ley. Entonces, el notario deberá hacer constar de que tuvo a la vista la carencia de bienes, la declaración jurada de los compradores, que el inmueble, o sea, o el terreno, el lote de terreno que compran, ¿sí? No excede de 120 metros cuadrados y que su valor, tal y como consta en la compraventa de la escritura pública, no excede de los 120,000 quetzales exactos. Eso es lo que tienen que hacer. Yo razonablemente les comento, y eso lo hemos discutido pues algunos notarios, que por la realidad social, económica
del país, yo creo que ya esto ya no es congruente, compañeros. De verdad es difícil, 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 muy difícil que se encuentren terrenos de 120,000 quetzales, ya es bastante difícil, a menos de que sean terrenos demasiado pequeños, pues los pueden encontrar en 70,000, 80,000 terrenos. Yo me recuerdo que en Praus de Villahermosa todavía se autorizó 4x18, ¿sí? Terrenos de 4x18 se autorizaron, pero ahora las municipalidades lo menos que aceptan son de 90 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces esa es la exención que van a gozar. Deben de cumplir con todos los presupuestos, ¿sí? Lo demuestran en la escritura pública y no pagan el impuesto del IVA. De lo contrario, pues van a tener que pagar el impuesto del IVA conforme establece la ley, que es el 12% sobre el valor determinado. Y para Lemuel, yo estaba muy lejos, una hoja más que le hubiera dado vuelta y podía darle. Lemuel fue el que preguntó sobre la tarifa del impuesto. Aquí llegamos al artículo 10. Yo se lo iba a decir hasta el otro día viernes que lo iba a buscar, pero aquí está ya. Artículo 10 dice tarifa única. Entonces Lemuel, el fundamento legal que usted estaba pidiendo, el 12% del IVA, dice: los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de la venta de los bienes o el valor de los servicios. Esto es muy importante que lo leamos, ¿verdad? Donde dice la tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. Eso significa que cuando vendamos un inmueble, el valor del inmueble debe llevar incluido el IVA. Porque en el momento que ustedes van a hacer su testimonio, lo van a tener que desglosar y decir el valor el valor de la compraventa es 100,000. Si ustedes le hacen constar que la compraventa es de 112,000, entonces harán constar que la compra, digamos, lo desglosan. La compraventa es por el precio de 100,000 quetzales, al inmueble le corresponden 100,000 quetzales y los 12,000 quetzales le corresponden al pago del impuesto al valor agregado IVA en la forma que corresponde, ¿verdad? Entonces, para que lo apunten ustedes, el fundamento legal del 3% es el artículo 4 de la ley del impuesto de timbres. Y el fundamento legal del IVA, ¿sí? Del 12% es el artículo 12 de la ley del impuesto del IVA. Correcto, ¿sí? Bueno, entonces, no, no le muere. Fíjese que, vamos a ver, voy a hacer el cálculo aquí. No sé por. Sí. Sí, fíjese que muchas municipalidades, pues de las que yo conozco, ¿verdad? Fraijanes, donde hemos tenido algunos proyectos, Fraijanes, Palencia, San José Pinula, Palín, San Miguel Petapa, y aquí solo 15 de fondo por 6 de frente. No le aceptan menos de 6 de frente. Y me atrevo a decir que en la municipalidad de Guatemala el frente es mayor, ¿sí? Es mayor. Yo creo que en la ciudad de Guatemala no aceptan terrenos con menos de 8 metros cuadrados de frente. O sea que definitivamente no se puede desmembrar. Que la desmembración la hacen de hecho, la pueden hacer de hecho, ¿verdad? Yo he visto casas que tienen 3.5 de frente y la otra casa 3.5, pero es de unos hermanos que la dividieron y cada quien agarró su 3.5. Pero desmembrado legalmente en el registro de la propiedad no se encuentra, entonces lo desmembran de hecho, hacen su de hecho. Pero el tema y es el siguiente: cuando llegan a la municipalidad y piden su licencia de construcción,
se van a ver con la imposibilidad de obtener la licencia de construcción porque no pueden hacerlo así. Entonces, pues buscan alguna manera, ¿verdad? Alguna otra alternativa para poderlo dividir. Pero un terreno, me atrevo a decirle a Lemo, el que un terreno de que me puso aquí de 4 por 20 son 80. No, son 4 de frente y no se puede. ¿Sí? La empresa que construyó, pues la empresa es increíble, pero vean ustedes, la empresa construye casas en terrenos de 90 metros cuadrados, casas de 2 niveles y hay en terrenos de 90 metros cuadrados. Yo les puedo mencionar, en Prado de Villahermosa se vendieron terrenos de 72 metros cuadrados, entonces si no estoy mal, yo recuerdo que eran 4 por 18. Sí, eran 4 de frente por 18 de fondo, ¿verdad? Y entonces yo siempre les preguntaba a los vendedores, mire, ¿y cómo hace la gente? Y ellos cargaban en sus portafolios unas fotos, pero pues buenísimas, ¿verdad? De las construcciones que hacían. Abajo dejaban para un vehículo, tenían sala, comedor y cocina, y en el segundo nivel tenían sus 2 habitaciones o 3 habitaciones en un fondo de 18. No digamos para aquellos que compraban, digamos, 2 terrenos, pues lo que hacían era, 2 terrenos eran 8 metros de frente, ¿verdad? Por los 18 metros de fondo. Era mucho más grande, ¿verdad? No, Luis Fernando dice 7 por 9. 7 por 9, 63, no, no se puede. Los terrenos ahorita, me atrevo a decir, aquí en la Municipalidad de Guatemala no le están autorizando desmembraciones, creo que de 200 metros cuadrados, mínimo de 200 metros cuadrados. Sé que en San José Pinula, pues los terrenos donde la empresa está construyendo son de 90 metros cuadrados, ¿sí? 90 metros cuadrados. Algunas notificaciones, les conté, Prados de Villahermosa, nos aceptaban de 72 metros cuadrados. Luego entró yo lo pienso así, ¿verdad? Luego entró una nueva corporación municipal, un nuevo alcalde municipal y su consejo, y definitivamente dijo ya no más terrenos de 72 metros cuadrados, y entonces su reglamento lo tiene en 90 metros cuadrados, que yo creo que es correcto, ¿verdad? Tener por lo menos 5 de frente, ¿verdad? Que ya sería algo pues para desmembrar. Eh, Héctor Ramírez Rodríguez, de los 15 días, la ley del IVA, artículo 4, numeral 1, cuarto párrafo. Gracias, Héctor. Bien, de ahí entonces, compañeros, fíjense que del artículo 10, ya lo leímos, ese es el fundamento legal de las 10. Del artículo entonces, del artículo 10, por favor. Bien, bien, de ahí nos vamos al artículo 57 de la ley del IVA. En el artículo 57 dice, artículo 57 sería 1, 2, tercer párrafo. Fecha y forma de pago del impuesto, ¿verdad? En la enajenación, venta, permuta o donación entre vivos de vehículos automotores terrestres de la forma de bienes muebles. Y luego, seguimos más adelante, por favor, sería, les dije, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo. En los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles grabadas por esta ley, escuchen bien el artículo, ¿verdad? Dice, en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles grabada por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, incluyendo terrenos con o sin construcción, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales, pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha que se emita esa.
Recordarán ustedes que yo les dije que lo que tenían que saber ustedes en su día, en su fecha de examen, lo que tenían que saber era cómo pagar timbres en efectivo, cómo pagar timbres con estampillas, cuánto se paga de impuesto del IVA. Y también el otro pago es por medio de factura. Y esa factura se recordarán cuando yo les justifiqué y les dije a ustedes por qué de la 1 a la 2 se paga el IVA. Porque los constructores pelearon este tema, ellos pelearon ante la Comisión de Finanzas en el Congreso, lo pelearon y lo discutieron, y la Cámara de la Construcción, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y cualquier otra asociación que tenía que ver con la construcción, venta, urbanización de bienes inmuebles, peleó que les dejaran este artículo. ¿Por qué razón? Porque de la 1 a la 2 ellos emiten factura. Al emitir la factura, ellos a fin de mes pueden hacer, compré tanto de IVA y vendí tanto de IVA, y entonces pueden hacer ellos ¿cómo lo pueden netear? Como dicen los peritos contadores o los auditores. Entonces, por eso pelearon ellos, no les importaba pagar el 12%, pero realmente si lo ponemos a pensar así, no es la empresa el que paga o la urbanizadora la que paga el 12%. Quien paga el 12% es el contribuyente, el comprador. Ellos tienen que pagar su 12%. La situación es que cuando el vendedor le ofrece un bien inmueble a una persona, regularmente y por técnicas y tácticas de venta, pues le dicen, mire, el inmueble a usted, ya, el ejemplo más fácil para mí es ese, ¿verdad? Mire, el inmueble a usted le cuesta 112,000 quetzales. Y ya la pareja de esposos, o el esposo, o la mamá con el hijo, el papá con la hija, bueno, cuando ven esto, le dicen a usted le cuesta 112,000. Hacen sus cálculos y todo y dicen, bueno, sí podemos comprar ese terreno en 112,000. Diferencia sería si ustedes en su momento le dicen, mire, el terreno a usted le cuesta 100,000 más el IVA. Esas palabras o esa frase más el impuesto del IVA, lógicamente le trae a usted decir, bueno, tengo que pagar impuestos, y ya lo dudan más. Entonces la ley dice que debe ir incluido el valor del impuesto. Entonces ustedes le dicen a ellos, el inmueble vale 112,000. Cuando se hace la compraventa se dice que por el precio de 112,000 quetzales le vende el inmueble identificado en la cláusula anterior a los señores tales, tales y tales, o dos señores, a los señores tales y tales, ¿sí? Ahí lo está vendiendo. El cantidad que se desglosa de la siguiente manera. Al terreno le corresponde la cantidad de 100,000 quetzales, y al pago del impuesto al valor agregado le corresponde la cantidad de 12,000 quetzales. Entonces, el urbanizador lo que va a hacer cuando es de la primera a la segunda, lo que va a hacer es emitir una factura. Y aquí lo que dice que para el notario, esto es para el notario, ¿sí? Pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha que se emita esta. El notario tiene que tener a la vista la factura, y ya les voy a decir por qué. El monto y el impuesto y la identificación de la factura se debe de consignar en la razón del testimonio de la escritura traslativa de dominio contra el débito fiscal resultante del impuesto efectivamente cargado por los contribuyentes. Estos recuperarán el crédito fiscal generado en la compra de materiales, servicios de construcción y en la adquisición de bienes inmuebles hasta agotarlo. Eso era lo que yo les decía, ¿verdad? Técnicamente aquí lo dice. Puedes recuperar su crédito fiscal, dice, generado con la compra de materiales, servicios de construcción y la adquisición de bienes. Toda factura donde ellos compren y generen el IVA, esa es una compra, y la venta es del inmueble. Después ahí lo dice, ¿verdad? Podrán recuperar el crédito fiscal, dice, y eso es su débito y su crédito, y entonces lo pueden recuperar. Por eso es que ellos lograron que del 1 al 2 fuera con factura para ellos, y del 2 en adelante se va a pagar el impuesto de timbres. Escuchen bien esto porque siempre causa un poquito de confusión. Si el 1 al 2 si del 1 al 2 no fuera casas
no fuera una urbanizadora, lotificadora, porque aquí lo dice, aquello dice, incluyendo terrenos con uso y construcción, venta de inmuebles, aquellos que se dedican a eso. Si el dueño de aquí fuera Carlos Luna, si el dueño fuera Carlos Luna, ¿por qué puede ser Carlos Luna? Carlos Luna, Carlos Luna tenía esta finca que era la 40, folio 15, ¿sí? Esta es la finca de él. Pero vino Carlos Luna y la fraccionó en 3. Esta quedó como finca 40 y su folio 15. Pero esta finca, como ya se creó una nueva finca, a esta finca le ponen su primera inscripción de dominio y a esta otra finca su primera inscripción de dominio. Significa que aquí el propietario es Carlos de estas dos fincas. ¿Sí? Cuando Carlos vaya a vender esta finca y esta otra, tiene que pagar el 12% del IVA. ¿Sí? Pero como no es una urbanizadora, no es una inmobiliaria, no se dedica a la compraventa de bienes inmuebles, tiene que pagarlo ya sea en efectivo o mediante timbres fiscales. Aquí es donde yo les decía que aplican los timbres fiscales para el IVA. Si por ejemplo fuera esta venta se hizo en 200,000 quetzales, ¿sí? Entonces el impuesto a pagar serían 24,000. De 100, 12, sí, serían 24,000. Estos 24,000 los puede pagar en efectivo o los puede pagar mediante adhiriéndole estampillas fiscales por un valor de 24,000. Eso es cuando esta primera a la segunda no es, ¿sí?, urbanizador, ¿correcto? No sé si me expliqué en esto. Aquí, si fuera una sociedad anónima, lo dice la ley, ¿verdad? En los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles grabadas por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado en el impuesto, subrayen ahí, y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, incluyendo terrenos con o sin construcción, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales, pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha que se emita. Ahora, si Carlos no es constructor, Carlos simplemente tenía un su bonito terreno, lo desmembró, creó. Ahora, fíjense esta finca tenía su primera inscripción, su segunda, su tercera, una, dos, tres. Esta finca, la matriz, la que no fue nueva, cuando se venda este pedazo es de la 3 a la 4. Entonces ahí paga un 3%. De la finca que no se creó. Toda aquella finca que diga de la 1 solo tenga una inscripción de dominio, ustedes ya no dudan en que eso paga IVA. Pero como esta finca quedó como matriz, esta no la desmembraron, solamente le quitaron sus pedazos de terreno, esta le quedaron como 5, 6, 7 inscripciones, ese va a pagar cuando la vendan el 3%. Aquí paga el 12% y aquí paga el 12%. ¿Sí? 200, así es. 200,000 quetzales por 12%. Son 24,000 quetzales los que ustedes deben de pagar de impuesto del IVA. Y eso se va a hacer en una factura. La factura se va a extender por 224,000 y entonces se hará constar en el testimonio. El impuesto a satisfacer que corresponde al impuesto al valor agregado IVA se pagó o se paga mediante factura extendida por el vendedor, ¿qué? Casas y Construcciones Sociedad Anónima, número tal de fecha tal y tal, de la cual se adjunta fotocopia legalizada al presente testimonio. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Creo que lo mandé ahí, pero si no está ahí, yo se los voy a enviar. Bien, aquí está ese fundamento que les dije, ¿verdad? Cuando el enajenante
Aquí está el fundamento de Carlos, ¿verdad? Carlos cuando desmembró. Cuando el enajenante no sea contribuyente del impuesto, o siendo contribuyente, su giro habitual no sea comerciar con bienes inmuebles, o sea, no es constructor, no tiene nada que ver con las urbanizaciones, ¿verdad? En los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles grabados por esta ley, la enajenación deberá documentarse en escritura pública y el impuesto se pagará por el adquirente, o sea, el comprador, en efectivo o por cualquier medio que la administración tributaria ponga a su disposición, dentro del plazo de 15 días siguientes al de la fecha de autorización de la escritura, se haya o no compulsado el testimonio. Entonces, si en el examen yo les pregunto, el impuesto al valor agregado IVA debe pagarse dentro de los 15 días siguientes, falso o verdadero. En la fecha de la escritura es verdadero, ¿verdad? Dentro de los 15 días siguientes. Y siempre se tuvo esta duda y yo pues también la tengo, ¿verdad? Pero hubo una resolución de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas donde se determinó que estos días deben de ser hábiles, se cuentan días hábiles, los 15 días. Yo entiendo aquí que dice 15 días siguientes, deberíamos de contar siguientes, pero debe interpretarse para los efectos del pago del impuesto del IVA, debe interpretarse hábiles siguientes, ¿verdad? Son 15 días hábiles siguientes. Aquí no lo dice con claridad, por eso en el principio, cuando el compañero preguntaba, yo les dije a ustedes del pago del impuesto, ¿verdad? Donde dice el impuesto, dice en el numeral, en el artículo 4, en el numeral 1, ¿sí? En el último párrafo dice, debe extenderse, en el penúltimo, debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de escritura bajo responsabilidad del comprador. Y luego aquí dice dentro del plazo de 15 días. Aquí si no dice, si ustedes se dan cuenta, aquí no dice dentro de los 15 días siguientes. Aquí si leemos este artículo dice dentro de 15 días, dentro de 15 días. Y esa interpretación debe dársele que son días hábiles. Entonces ustedes empiezan a contar sus 15 días hábiles a partir de la fecha de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera hoy, no contamos el día lunes, sino que empezaríamos a contar a partir de hoy 12 y continuaríamos con el 16, ¿verdad? Hasta llegar a los 15. Bien, de inicio lo comentamos cuando dijimos que si pasaban los 15 días va a haber, dice, si el testimonio se compulsa después del plazo indicado, estamos hablando siempre del artículo 4 de la ley del IVA, último párrafo. Si el testimonio se compulsa después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio. Así que hoy vimos hasta el artículo 57. El día lunes continuaremos con el reglamento del reglamento del IVA. Y les daré a ustedes ya el día, no el lunes, estoy necio, ¿verdad? El día viernes de la otra semana, de 9 en 8, les estaré explicando qué artículos voy a examinar, porque les digo, mañana pues pienso hacer un par de preguntas y tal vez ya teniendo las frescas, yo el día viernes les estaré diciendo todos los artículos que necesito que lean, tanto de la ley y el reglamento de timbres, como de la ley y el reglamento del impuesto al valor agregado, ¿sí? Bien, compañeros, creo que les quité todavía 15 minutos de su tiempo, habíamos dicho de 6 a 7, pero les agradezco de verdad su tiempo, espero que pasen un feliz descanso, que estos 3 días para ustedes sea reparador y que no se olviden en estos 3 días de leer su hoja de trabajo número 7, que por lo menos hagan un caso, que lo resuelvan ese caso y así se les van a ir quedando y familiarizando. Muchísimas gracias por su tiempo, compañeros. Bendiciones para todos ustedes, también extensivo para su familia. Nos vemos, primeramente Dios, el día viernes siguiente de la otra semana para continuar con el desarrollo de esto. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, Angélica. Feliz noche.